Hoy vamos a continuar con la serie de la alimentación espiritual y pasamos a la segunda parte. En esta segunda parte de la alimentación espiritual vamos a considerar la carne. La carne, como habíamos hablado anteriormente, el alimento de la carne de la palabra, tiene mucho que ver con el ejemplo que nosotros podemos dar en nuestra conducta, como nuestro ejemplo puede alimentar y nutrir a otros. Vamos a considerar hoy las carnes impuras. Y antes de entrar en esta consideración, vamos a ver primeramente un axioma sobre el cual nosotros vamos a establecer nuestra interpretación de la palabra. Y es lo que dice la escritura, que la ley de Dios es eterna y espiritual. Vemos que en Mateo capítulo 15, versículo 11, dice Jesús: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y en el versículo 18 dice: mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces, estamos considerando que lo que contamina no es lo que comemos, sino lo que sale del corazón. Así que podemos comer cualquier animal y no vamos a ser contaminados. Podemos comer murciélago, podemos comer ratón, podemos comer cucaracha, cualquier cosa que nos apetezca. No es pecado hacerlo porque no nos va a contaminar espiritualmente. Por supuesto, si ese murciélago está contaminado de coronavirus, nos puede enfermar, pero no es un pecado comer alguna carne de las que prohíbe la ley. Dice la escritura que podemos comer todo animal, según lo que establece el Señor Jesucristo. Ahora, en Lucas 16:17 establece otro principio nuestro Señor, cuando dice: empero, más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que frustrarse una tilde de la ley. Quiere decir que los preceptos de la ley incluyen a los preceptos sobre la alimentación y sobre las carnes impuras. Están vigentes. Y entonces contrastamos estas dos expresiones del Señor Jesucristo. Podemos comer de todo animal, pero si podemos comer de todo animal y los preceptos de la alimentación están vigentes, ¿cómo armonizan estas dos cosas? Es la conclusión de que la ley hay que entenderla en figuras y en símbolos. Esa es la manera correcta de entender la ley, en figuras y en símbolos. Continuamos con lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice: nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Es decir, que cuando estamos en contacto directo con Dios, cuando estamos siendo transformados a su semejanza, nosotros somos un espejo para mostrar con nuestra conducta un ejemplo que nutra a nuestros hermanos en Cristo. Esa es el ofrecer una carne limpia, un ejemplo en nuestra carne, en nuestros huesos, de conducta, de manifestación de Cristo, de obediencia a la palabra, que sea nutritivo a nuestros hermanos en Cristo. Pero no todo ejemplo de todo cristiano es cosa de seguir. El ejemplo, la conducta de las personas tiene mucho que ver con la forma en que la gente lleva a cabo su cristianismo. ¿Será que podemos seguir todo ejemplo que cualquier cristiano nos dé?
¿O será que hay cristianos que no damos un ejemplo a seguir? En Mateo 7:20, Jesús en su profunda, inmensa sabiduría nos lo simplifica con la siguiente expresión: por sus frutos los conoceréis. Sobre esta base vamos a examinar Deuteronomio capítulo 14, versículo 7. Dice: pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. Nada abominable comerás. Es importante cuando entramos en esta juventud espiritual, que estamos ejercitando los músculos de la piedad, fortaleciéndonos en el Señor para ponernos la armadura de la fe, que podamos dar buen ejemplo y saber qué ejemplos no debemos seguir. Tengamos el discernimiento doctrinal al punto de cuál es la práctica que esa doctrina conlleva. Continuamos en Deuteronomio capítulo 14, versículo 7. Dice: estos no comeréis: el camello, la liebre, el conejo. ¿Por qué? Porque rumian, mas no tienen pezuña hendida. Serán inmundos. Vamos a empezar con la primera práctica doctrinal errada que no debemos ejercer nosotros ni seguir ese ejemplo. El hermano camello. ¿Cuáles son las características del hermano camello? Rumia, pero no tiene pezuña hendida. ¿Qué significa esto? Rumiar. Rumiar es meditar en la palabra. Es extraer exhaustivamente su significado. Cuando un animal rumia, por ejemplo, las ovejas van, comen su pasto, el pastor lo lleva al lado de una cascada apacible donde se sienta y vuelve a regurgitar aquella hierba que se comió a la boca y la vuelve a masticar, porque este es un proceso necesario para una buena digestión de esa hierba. No solamente las ovejas, el camello también es un rumiante. Él come la hierba, la pasa a uno de sus estómagos, luego la regurgita a la boca de nuevo para volverla a masticar. Y esto nos habla de cuando usted come la palabra de Dios, usted va al culto, lee la Biblia, el Espíritu Santo le recuerda la palabra, usted comienza a meditar en ella, comienza a masticarla de nuevo, comienza a extraerle significado, motivaciones para su fe. Pero ¿qué pasa con el camello? Que no tiene pezuña hendida. No tener pezuña hendida significa que no tiene un caminar separado, un caminar de santificación. No lleva la palabra a un ejemplo en el cual manifieste la vida de Cristo, el poder sobrenatural de Cristo, que es una pezuña hendida en este caso. Es el respaldo espiritual que puede tener una conducta. Una pezuña hendida es un caminar dividido, un caminar de separación. Ahora, cuando no se tiene la pezuña hendida, la persona quiere caminar en la palabra de Dios basado en sus propias fuerzas humanas, no en el poder del Espíritu por la fe. Cuando alguien está profundizando en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento de la revelación de Cristo, pero trata de esforzarse en su fuerza humana, va a tener una frustración tremenda, porque en esa frustración va a ver que tiene el intento y el propósito de hacer lo bueno, pero no lo puede hacer. El mal que impregna su naturaleza lo lleva y conduce a no poder obrar el bien que quiere. Esta frustración, la persona tiene entonces un mecanismo de defensa psicológico de querer proyectar el problema hacia otros. El problema que tiene uno,
verlo en otros. Y eso es lo que Jesús dice, ver la paja en el ojo ajeno. La persona tiene un tronco en su propia vista que no lo deja tener una visión clara del mundo espiritual en Cristo, pero está pendiente de los defectos, de los errores, de las fallas de los demás. Esto produce mucha frustración, mucha irritación. Por eso este tipo de personas siempre perseveran en los conflictos, siempre tienen un problema, siempre tienen un rollo, porque lo único que pueden ver en otros es donde otros fallan. Lo único que pueden ver en otros es donde otros están cometiendo alguna equivocación. Nada más ven lo negativo. Y no solamente eso, el camello tiene muy buena memoria para recordar quién le ha ofendido. Si usted es de los esos turistas que va y alquila un camello y usted maltrata a ese camello, a los años usted regresa y el camello lo va a reconocer y le va a echar un escupitajo. Y esto le pasa al hermanito camello también. Él recuerda las ofensas. Me ofendieron en esto y pasan los años y pasan los años y ese hermanito camello siempre se va a acordar de quién lo ofendió y de cómo lo ofendió. Porque es un cristianismo conflictivo, es una religiosidad en la cual se aprecia, se valora la palabra, se profundiza en la doctrina de la palabra de Dios, pero no se camina en el poder del Espíritu. Esto hace que estas personas, con todo ese conocimiento teológico y poca práctica espiritual, ellos saben cómo aparentar, cómo moverse a las arenas de la religión. El camello puede caminar muy bien por la arena. Por donde no puede caminar bien el camello es en la roca. Entonces tenemos porque que en las arenas de la religión, en los desiertos de la religión, por allí por donde se mueve Ismael con toda su religiosidad, el camello camina sabroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la huella que deja en las arenas se borra. El viento la borra. Así que el hermano camello no ofrece soluciones reales. No encuentra tampoco soluciones reales. Llega un momento que se agota de tanto querer en su propia fuerza cumplir los preceptos de la palabra de Dios. Rumia y rumia, pero camina sin pezuña hendida, camina sin santidad, sin separación, sin ese efecto y poder sobrenatural del Espíritu Santo que debe respaldar la conducta y las prácticas de la palabra. En ese esfuerzo continuo llega un momento que el hermanito camello se rinde, afloja la guardia y empieza a pecar a escondidas. Empieza a tener pecados ocultos. Esta doctrina del camello tiene una apariencia de piedad, pero en su práctica está negando la eficacia de la piedad. Esa es carne inmunda. Esa es una carne que no debemos comer. Porque el problema está no en que rumie, sino en no tener la pezuña hendida. Ahí vemos en la foto cómo es la patica del conejo, cómo es la pata del conejo. No tiene división, no tiene separación. Así que cuando la gente se mueve en su naturaleza humana, en su caminar, no andan en el poder sobrenatural del Espíritu de santidad. Todo este es el problema de la carne de camello, espiritualmente hablando. De ello nos dice en Mateo 23, 2, 3, nuestro Señor Jesucristo. Dice, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo,
mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo. Conocer la doctrina de la palabra de Dios, pero vivir en las fuerzas de la carne, en las apariencias de piedad que tiene la religión. El próximo va a ser el conejo y ese lo dejamos para la segunda sesión de esta segunda parte de la alimentación espiritual.